En el 2022 fuimos los líderes en noticias gracias a ti. Este es su noticiero Telenoticias Estelar. Porque elegiste saber qué, saber quién. Elegiste saber cuándo y dónde. Porque en este 2023 tú seguirás eligiendo más información. Seguirás eligiendo calidad en las noticias. Seguirás eligiendo a TN5. Nos adaptamos a la nueva normalidad. Porque TN5 va más allá de la noticia. Telenoticias Estelar, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Canal 5, el líder. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Premiamos tus ahorros con 5 casas y grandes premios. Abre tu cuenta hoy y participa. Tomas departamentales atrapan a Esponda y gremios magisteriales que no han tenido sapiencia para manejar la Secretaría de Educación, opinan expertos. Diputada Espinosa denuncia que presupuesto aprobado sigue con viejas mañas corruptas de hacer reformas a leyes vitales en artículos transitorios con vicio de inconstitucionalidad. Segunda evaluación a gabinete ampliado no necesariamente implica cambios porque funcionarios vienen de un año de transición, dice Héctor Zelaya. Intensas presiones recibe la Junta Nominadora a medida que se acerca el plazo de seleccionar la nómina. Misión de Jiménez Mayor le pide mantener alta independencia. Productores agrícolas enfrentan nuevo trago amargo al entrar en vigencia desgravación arancelaria en el marco del CAFTA para importar maíz y arroz. Presidenta Castro lanza programa de reforestación del bosque denominado Padre Andrés Tamayo. Fiscal que criminalizó a líderes de Guapinol asesinados es ahora la designada para investigar su muerte. Cuestionan grupos humanitarios. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Incrementa tu saldo promedio de tu cuenta de ahorro y participa por grandes premios. Este es su noticiero TN5 Estelar con Ulises Aguirre y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a Telenoticias Estelar junto a Cristina Rodríguez. Le damos la bienvenida para compartir las informaciones que hemos preparado para todos ustedes esta noche. Cristina. Así es, Ulises. Hoy viernes 13 de enero, al cierre de esta semana. El diputado de Libre y el ministro. Mientras esta mañana la nueva directora de la Departamental de Educación de Cortés, Luz Tercero, ejercía sus primeras funciones en el cargo, en el exterior del inmueble, el profesor Wilson Mejía mantenía su propuesta pacífica exigiendo el nombramiento en el puesto que con documentos en mano asegura que se ganó. Indicó que en las próximas horas emprenderá acciones legales contra el secretario de Educación y la diputada Shirley Arriaga. De Educación y la diputada Shirley Arriaga por los delitos, el primero de ellos por violación de la ley y de faltar a los deberes de los funcionarios, y la segunda por el tráfico de influencias. En el caso de la Dirección Departamental de Educación de Cortés, nosotros estamos firmes. Sí nos ha extrañado la forma amenazante del señor ministro. QR que está aquí. Tanto Mejía como quienes le apoyan lamentan cómo las influencias políticas se han impuesto ante la ley para nombrar a gente afín a Esponda sin llenar los requisitos. La noticia del día es presentada por Claro. Activa tu Super Pack con TikTok incluido y muchos otros beneficios con el internet más rápido de Honduras. Bueno, y siempre aclaramos que estas revueltas se dan cuando no se ha impartido un solo día de clases. La crisis en el sistema educativo con las revueltas en las departamentales tiene atrapado en su propia red al ministro Daniel Esponda y quienes confiaron en que la conducción de la educación se diera a los gremios magisteriales ven ahora con desencanto cómo están perdiendo la oportunidad para darle al país una educación de calidad. La crisis en las direcciones departamentales de educación apuntan contra los dirigentes del gremio magisterial, convertidos en funcionarios de la Secretaría de Educación, pero los señalados se defienden y responsabilizan a los políticos acostumbrados a las componendas. No vamos a permitir por ningún punto que un pequeño grupo de la oposición de los colegios magisteriales y 2 o 3 diputados que quieren seguir jugando a lo que hacían los cachurecos de nombrar de dedo, lo hagan.
aquí vamos a respetar, como lo dijo la presidenta, el estatuto del docente. Actualmente hay 5 direcciones departamentales de educación tomadas y 9 están acéfalas, situación que complica el inicio del año escolar. La exministra de Educación Rutilia Calderón sostiene que superar la crisis educativa pasa por despojarse de cualquier agenda particular y grupal y hacer prevalecer los intereses de la juventud. Esto acompañado de una visión de un proyecto de país, no de grupos o de personas. La crisis educativa en el país es compleja, de larga data, y para comenzar a superarla se requiere de un liderazgo, no solo con capacidades técnicas, sino con trayectoria ética y también con una visión de un proyecto educativo de país, no de un grupo o de personas. Este experto de educación del Observatorio de la UPN asegura que hubo grandes esperanzas con el nombramiento de maestros al frente de la Secretaría de Educación, pero que al final del año hubo decepción porque las tareas no se realizaron. Llegaban a la Secretaría de Educación personal que conoce de la problemática educativa, reconocidos docentes, dirigentes magisteriales que se sabe que han vivido la problemática educativa durante muchos años. Sin embargo, al final del año hay un cierto aire de decepción porque las tareas importantes, relevantes que debían hacerse no se realizaron. Así es que ha habido un proceso de decepción, de altas expectativas, hasta ver que los logros son escasos. Para este dirigente magisterial hubo logros en el primer año de la administración del secretario Esponda, como el retorno a clases presenciales, la reparación de miles de centros educativos y otras más, y que la crisis actual se deberá solventar dialogando. Que busquemos el camino el día lunes para que nos sentemos en una mesa y que haya un árbitro si ustedes quieren. Pero los políticos no pueden seguir metiendo las manos en educación porque, señores políticos, ustedes fueron electos para cargos populares, en este caso los diputados, apártense del sistema educativo. La presidenta recomendó al secretario Esponda convocar a las partes para buscar soluciones al conflicto. El próximo lunes continuarán los acercamientos en busca de resultados positivos. La noticia del día fue presentada por Claro. Activa tu Super Pack con TikTok incluido y muchos otros beneficios con el internet más rápido de Honduras. En el occidente del país, la Dirección Departamental de Educación de Copán se encuentra tomada desde hace 8 días por los seguidores del exdirector departamental Gonzalo Pineda, de quien piden ser reintegrado en el cargo. Mientras tanto, el nuevo director, Carlos Ramos, atiende desde un centro educativo a los maestros que acuden por algún trámite. Ramos fue juramentado por las autoridades de educación y hace un llamado al diálogo a sus compañeros y que respeten la autoridad que le fue conferida. Bueno, luego que este día trascendiera que el presupuesto general de la República no se aprobaron recursos para contratar 12,000 maestros interinos, el presidente del PRI, Mayuri Hernández, salió al paso al asegurar que los docentes interinos que pasaron sus concursos serán nombrados a partir del próximo lunes. Interinos, no se dejen llevar por chismosos que al interno de los colegios magisteriales, nuestros detractores, andan hablando situaciones que no es cierto. Ustedes concursaron, aprobaron, y ahora le corresponde, mediante la ley, darle su permanencia para que usted siga gozando de esos beneficios que nos da la educación. Hernández recordó que existen 14,000 plazas disponibles en todo el país para nombramientos permanentes. Las protestas por pago de salarios y contrataciones arreciaron nuevamente este día, en especial en el área de la salud y de infraestructura física, al no estar contemplado en el presupuesto una línea clara de que serán contratados o cancelados sus derechos adquiridos, pues siguen en el limbo sin respuestas concretas. Las manifestaciones de los médicos por contrato que combatieron en el pico de la pandemia por COVID-19 hoy exigían en los bajos del Congreso Nacional una plaza permanente. Siguen a la deriva al no ser contemplados en el presupuesto general 2023. No hay certeza de que sean contratados. Y es por eso que nosotros estamos exigiendo que se nos den nuestras plazas, porque fuimos el verdadero personal de primera línea. El grito de reclamo al gobierno también se escuchó en la voz de trabajadores separados de la desaparecida Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, INSEP. ¡Que nos paguen! ¡Que nos paguen!
Piden que se honre el pago retroactivo de IPC o índice de precios al consumidor a las prestaciones laborales correspondientes por derecho luego de su despido. Entré con Mel y Mel me sacó. Caramba, caramba Mel, tanto cariño que te tenemos. Decirle a Mauricio que por favor nos pague. El calvario que viven, lo explica Vanessa Macías, no ha recibido ni un tan solo lempira. A mí me deben prestaciones, quinquenio y el IPC. Al ser una paciente oncológica, lamenta que desde su despido se ha quedado sin seguridad social para tratar su enfermedad. Ahorita tengo 4 meses que no estoy recibiendo el tratamiento. Solo un medicamento vale 9,000 lempiras y ¿de dónde lo voy a sacar si yo soy pobre? Lo mismo le sucede a Lourdes, recién despedida con epilepsia como diagnóstico médico, que hoy pide una oportunidad de reintegro. Mis medicamentos son controlados y aparte de controlados, son unos medicamentos muy caros que yo no los puedo consumir y no tengo trabajo, no tengo a dónde trabajar. Las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte informaron que por resolución ministerial se decidió desestimar el pago de IPC, poniendo un fin amargo al reclamo de casi 1.600 empleados que exigen un monto aproximado de 600 millones de lempiras. Por favor, Xiomara Castro, nuestra presidenta, que nos ayude y que nos dé respuesta. Una resolución que no aceptan los afectados. Según el apoderado legal de los extrabajadores públicos, se procederá a interponer demanda contra el secretario de Estado Mauricio Ramos. Por eso va a ser acusado el día lunes a las 10 de la mañana el Ministerio Público por corrupto, él y 4 empleados más de CID. Ese tercer día en que los empleados separados de la extinta INSET permanecen en este lugar, en las afueras de la Secretaría de Finanzas, solicitan que se les pague lo adeudado por derechos laborales y aducen que continuarán en este lugar hasta ser recibidos y tener una respuesta certera. Carlos Soto, Telenoticias. Bueno, y este viernes la diputada Maribel Espinosa insistió en que la aprobación del presupuesto de la República está revestido de opacidad al reformarse en artículos transitorios leyes secundarias. Se reformó, sostiene, el proceso de licitación en general y se permite la contratación directa sin cumplir con los requisitos de la ley y el presupuesto, dice ella, puede ser declarado inconstitucional. Esa práctica es una práctica corrupta que se ha venido haciendo y nosotros lo hemos venido denunciando, cuando en su día lo hacía el Partido Nacional, pero hoy lo hace Libre. Así de tajante fue la diputada del PSH Maribel Espinosa al denunciar las prácticas corruptas bajo las que fueron trastocados varios artículos de la Ley de Contratación del Estado a través del recién aprobado Presupuesto General. La Ley de Presupuesto es una ley especial que no requiere la sanción del Poder Ejecutivo y que es temporal porque solo tiene la vigencia de 1 año. Es por tanto que no es correcto en ese instrumento jurídico derogar, interpretar o modificar otras leyes que su vigencia es mayor. De acuerdo a Espinosa, entre las modificaciones a más de 20 artículos se autorizan que los concursos y licitaciones privadas dejen de cumplirse a cabalidad. Eliminan las licitaciones para el proceso de compra de combustible, reforman procedimientos de licitación pública y arrendamiento de bienes, permiten la contratación directa sin cumplir los presupuestos establecidos en la ley. Lo que andaban buscando era la amplia discrecionalidad para hacer compras directas, la amplia discrecionalidad, ¿verdad? Para hacer traslados, para reformular el presupuesto, incluso ellos mismos tienen que ir al Congreso. Todas esas cosas son inadmisibles. Estos hechos pueden generar una incertidumbre jurídica, coinciden abogados, al recordar que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional en 2009 el decreto 141-2017, contentivo del artículo 238 de la Ley del Presupuesto, que fue modificado por una fe de ratas a inicios de 2018, para beneficiar a congresistas acusados por el caso Red de Diputados. Está al margen de la Constitución y es a todas luces esa reforma inconstitucional. Seguimos en esos eslabones no apropiados, tratando de hacer ver como bueno lo malo. La Junta Directiva del Congreso rechaza las acusaciones. No obstante, justifican que las compras directas solo se harán en casos excepcionales. No es cierto que en este presupuesto se están autorizando compras directas de manera general.
Lo que se está haciendo es, en algunos casos, algunas excepciones muy particulares, pero la ley de contratación del Estado que determina las diferentes formas de contratación se mantiene vigente. Los consultados se preguntan cómo desde Libre se atrevieron en el pasado a juzgar las conductas de otros y terminaron incurriendo en las mismas faltas. El diputado de Libertad y Refundación, Germán Altamirano, defendió este viernes que en el recién aprobado presupuesto general de la República fue el más socializado de la historia, dice, al tiempo que descartó que existan argumentos legales para declararlo inconstitucional. Y creo que no tiene ese respaldo legal para que se entre en un tema ya de inconstitucionalidad y que se pueda volver a lo que en algún momento sucedió. Acuérdese que cuando sucedió el caso que usted menciona es porque sí habían artículos para cometer actos ilícitos. En este caso no. En este caso lo que se quiere es eficientar la gestión pública, la administración pública. Altamirano es del criterio que el presupuesto cumple con todas las expectativas del pueblo hondureño. El secretario privado de la presidenta Xiomara Castro, Héctor Zelaya, dejó entrever este viernes que la evaluación que realizan esta noche en Casa Presidencial no necesariamente significa que habrá cambios en el gabinete, porque el primer año fue un periodo de transición para los secretarios de Estado, afirma. Evaluaciones de muchos de los programas de lo que se vino haciendo todo el año pasado, pero hay que tener en cuenta que el año pasado fue un año de transición total, o sea, de volver a restablecer muchos de los estamentos legales y de los programas del gobierno para empezarlos a ejecutar este año. De muchos ministros, por darles un ejemplo, el ministerio que antes era Transporte y Vivienda, Sobtravi, que pasó a ser CIT, ese ministerio empezó prácticamente a funcionar en agosto, en septiembre. Entonces la evaluación de esos ministerios, como de varios otros que se empezaron a funcionar hasta mitad de año, también se tiene ese tipo de evaluaciones por parte de la presidenta, ¿verdad? Zelaya también explicó que no solo se evalúa la ejecución de sus proyectos, también las relaciones con los trabajadores, con los sindicatos, gremios y otras instituciones, y que el 2023 será el año de la ejecución de todo lo que no se hizo en el 2022, aunque será la presidenta Castro quien tiene la última palabra, concluyó. Bueno, en reunión de Consejo de Ministros para la evaluación del primer año de gestión se informó esta noche que la presidenta Xiomara Castro cerró su primer año de gobierno con una calificación del 62%, siendo la segunda mejor evaluada de América Latina, según lo comunicado por la presidencia. De acuerdo con los resultados, la presidenta Xiomara Castro concluye su primer año de gestión con el 62% de calificación, siendo la segunda mejor calificada en la región latinoamericana después del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, asimismo se explicó que las instituciones del Estado presentaron los resultados finales del 2022, lo que refleja una calificación arriba del 70% de ejecución. Los resultados finales reflejan el cumplimiento del gobierno con el 78.2% de 601 metas principales y complementarias en las 96 instituciones por tipo de desempeño, transparencia y ejecución presupuestarias fueron cumplidas. Bueno, también detallaron en esta reunión el Consejo de Ministros que continúa en Casa de Gobierno, que el viernes 27, que se cumple el primer año de gobierno, la presidenta Castro instruyó para que sus ministros entreguen sus informes, mientras que el Consejo de Ministros, como les decíamos, continúa para revisar 4 de decretos PCM, de los cuales no se especificó de qué se tratan o se tratarán. Más adelante le informaremos, productores agrícolas reciben otro balde de agua fría. Inicia la desgravación arancelaria para importación libre de arroz y maíz. Pero antes, aunque no parezca, las pantallas enrollables siguen ganando popularidad en el mundo y Samsung presenta una que es todo en uno. Jennifer Girón nos cuenta más detalles. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Nuestro propósito es ayudarte a cumplir tus metas. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Una pantalla enrollable capaz de aumentar o disminuir su tamaño. Esta es la nueva propuesta de Samsung Display.
Flex Hybrid, como se le conoce a la nueva pantalla de Samsung Display, es un formato que quiere ser el futuro de los dispositivos móviles inteligentes. Este panel está fabricado con materiales OLED, el mismo que utilizan los smartphones y televisores de gama alta actuales, que permite el diseño de pantallas flexibles como las familias de Galaxy Z Fold 4 y Flip 4 de Samsung. Por el lado izquierdo, el terminal se dobla hacia adentro, haciendo que el producto sea más pequeño, para que sea más fácil de almacenar y transportar. Pero por su derecha, esta pantalla de tamaño tablet de 10.5 pulgadas y relación de aspecto de 4x3 cuenta con un mecanismo interno que le permite desenrollarse para ser aún más grande y llegar a las 12.4 pulgadas, con un aspecto más panorámico de 16x10. El mundo de las pantallas plegables sigue siendo muy nuevo para muchos, aunque ya se han vendido más de 13.5 millones de unidades en 2022 y se espera que sea 41.5 millones para 2026. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Nuestro propósito es ayudarte a cumplir tus metas. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. 100 becas más para estudiantes universitarios entregan la Fundación Nasser y Unitec, sumando a la fecha 300 becas entregadas a jóvenes, esta vez de los 18 departamentos del país, con excelencia académica y notable liderazgo en las artes, actividades de impacto social, deporte y proyectos de emprendimiento. Es para nosotros de mucha importancia la educación. Creemos que eso es lo que genera oportunidades para nuestro país y que genera cambios positivos para él. Entonces, el invertir en la formación de los jóvenes es importantísimo para que podamos generar desarrollo para Honduras. Este programa de becas que se entregaron en campus de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba tiene por objetivo brindar mayor acceso y oportunidades a jóvenes entre los 18 y 30 años para que estos puedan cambiar sus vidas por medio de una educación competitiva y de calidad. Buscamos jóvenes con ese doble potencial, de poder ser buenos profesionales, pero también que tengan esas características de compromiso con el bienestar de sus familias y de sus comunidades. Se busca con pinza porque hay muchísimos aplicantes, este año fueron casi 700 los que culminaron el proceso y estamos otorgando estas 100 becas. El arquitecto Freddy Nasser, presidente de Fundación Nasser, indicó que para Fundación Nasser invertir en educación, formación y capacitación de nuestros jóvenes es la forma de aportar al futuro y al desarrollo socioeconómico y cultural de Honduras. El precio de los combustibles es presentado por AIBA. Es momento que lo sepas. Los estafadores buscan robar tu usuario y contraseña. Evita correos que te pidan ingresar a un link. El precio de los combustibles fue presentado por AIBA. Es momento que lo sepas. Los estafadores buscan robar tu usuario y contraseña. Ingresa vos la dirección oficial de tu banco evitando buscadores en Internet. A partir de este año, los productores agrícolas reciben otro trago amargo. Inicia la desgravación arancelaria como parte del Tratado de Libre Comercio CAFTA y significa que ahora se podrá importar granos como maíz y arroz libre de impuestos, dejando en desventaja a la producción nacional. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. A partir de este 2023 concluyó la desgravación arancelaria que establecía el Tratado de Libre Comercio entre los países de Centroamérica y los Estados Unidos. Esto significa que a partir de ahora se podrán importar productos agrícolas como arroz y maíz sin pagar impuestos. En una situación muy difícil, ya estamos dependiendo de las importaciones que vengan de Estados Unidos o del Cono Sur, América del Sur, ¿verdad? Porque ya llegamos al 0%. Los agroindustriales ya no quieren comprar la cosecha nacional en su totalidad y los que compran lo hacen con muchas dificultades aplicando taras o descuentos a nuestros agremiados. Nosotros ya no tenemos nada más que esperar en el campo por parte del gobierno porque considero que ha pasado mucho tiempo y no hay acciones concretas. Aunque Honduras se benefició con el tratado, algunos sectores quedaron afectados, ya que los productores no lograron ser competitivos por falta de capacitación y de nuevas tecnologías. Cuando se suscribió el CAFTA se dieron 10 años para que nosotros pudiéramos mejorar la eficiencia
de la producción en este tipo de productos, que nos volviéramos más eficientes, de tal manera que 10 años después pudiéramos competir con una importación sin gravamen que pudiera venir de los Estados Unidos. El problema fue que no aprovechamos esos 10 años. Es decir, ni el gobierno hizo lo suficiente, ni los productores hicieron lo suficiente. Funcionarios del gobierno de Xiomara Castro anunciaron el año anterior que habrían solicitado a Estados Unidos la revisión del convenio para tratar de beneficiar a los productores, pero no se obtuvo respuesta, pues solo podría hacerse a través de un diálogo entre todos los países miembros. Este tratado, por ser una ley, no puede ser revisado unilateralmente por Honduras, tiene que ser revisado en base al artículo 318 del mismo tratado por una comisión que revisa la implementación, pero recuerde que es un tratado regional. Yo quiero señalar un punto importante de un especialista que me ha hecho ver esto. Canadá, Estados Unidos y México se sentaron y revisaron el tratado. Creo que debemos hacer lo mismo regionalmente, pero no unilateralmente. Los agricultores afirman que a raíz de este proceso de desgravación, la producción de arroz cayó en un 50% en los últimos 10 años, lo que ha incrementado la migración de hondureños hacia los Estados Unidos de América. Sara Carranza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Los precios de los combustibles registrarán un nuevo incremento el próximo lunes. El galón de gasolina superior subirá a 1.64 lempiras y su nuevo precio será de 103.89 lempiras, mientras que la gasolina regular registrará un alza de 79 centavos, quedando en 93.75. Por su lado, el diésel subirá 2.14 lempiras, registrando un nuevo precio de 102.27. Asimismo, el queroseno incrementa en 4.74 y su precio en bomba será de 96.86 lempiras. En tanto, el LPG vehicular registra un alza de 74 centavos por galón y se cotizará a 45.04 lempiras a partir del lunes 16 de enero. Bueno, así que a preparar el bolsillo. El presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, Mateo Gibrín, manifestó que el presupuesto de ingresos y egresos para el año 2023 debe ser una herramienta que impulse el empleo, así como la inversión en educación, salud e infraestructura. Gibrín afirmó que lo aprobado la madrugada del jueves anterior solo impulsa el gasto improductivo y la inflación. También agregó que el desarrollo del país pasa por el diálogo y el consenso entre todos los sectores. El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, aclaró que la partida de más de 15.000 millones de lempiras denominada servicios financieros no es confidencial, pues esos recursos serán para aumentos salariales y demás contingencias. Esta partida queda con 15.000 millones de lempiras, de los cuales casi el 90% lo constituyen 8.000 millones de lempiras que van a los aumentos de los empleados públicos, incluyendo los docentes, 5.000 millones que van hacia los pagos de los fideicomisos que se derogaron el año pasado porque eran fuente de opacidad y de corrupción. Y también otras contingencias que se deben de tener en cualquier presupuesto para el ejercicio del año correspondiente. Pino expresó que se siente satisfecho con la aprobación del nuevo presupuesto, el cual servirá para impulsar nuevos proyectos, incluidos en el instrumento económico. En medio de los cuestionamientos hechos al presupuesto de la República, por primera vez contempla un enfoque de género que pasa por dar el 100% de la partida presupuestaria a la Secretaría de la Mujer, la creación de las casas refugio y dotación del 50% de las tierras incautadas por la OAVI a las mujeres rurales. Algo importante a destacar en el presupuesto es el enfoque de género, con un aumento de 100% en la partida destinada a la Secretaría de Asuntos de la Mujer y fondos etiquetados para acciones concretas de diferentes instituciones del sistema de justicia. Eso lo trabajamos ampliamente a razón, ¿verdad?, de una responsabilidad de la Comisión de Presupuesto, de la Comisión de Género, y podemos decir que es la primera vez que se logra el presupuesto que tanto ha esperado y que tanto han deseado las mujeres en el país. Entre los avances logrados este año se pueden destacar un fondo de 30 millones para la construcción de casas refugio y 20 millones para acciones de prevención de la violencia, así como la dotación del 50% de las tierras incautadas por la OAVI a las mujeres rurales.
Las mujeres organizadas demandan a las autoridades que todo lo que quedó aprobado en el papel se traduzca a la realidad para solventar los problemas que aquejan a las féminas. Que las mujeres hemos permanecido prácticamente invisibles para los temas vitales de nuestra vida en todos los gobiernos. Y que ahora se haga una incorporación de la perspectiva de género es un paso, es una medida afirmativa que nosotras rescatamos. Sin embargo, que esté puesto en la teoría no significa que en la práctica se vaya a llevar a cabo. Por eso es que la labor de veeduría que debe tener la Secretaría de la Mujer es fundamental. Aunque se da un paso importante para avanzar en la equidad de género, todavía el país camina lento, pues se requieren más políticas públicas en las áreas de salud y justicia, como la instalación de nuevos juzgados especializados, afirma esta defensora de los derechos de la mujer. Aunque tiene aspectos específicos directos a las mujeres, también es cierto que es necesario y es urgente que, por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Salud, reasigne recursos y los etiquete de forma específica para fortalecer las consejerías de familia que atiende a los hombres agresores y a las mujeres agredidas. En el país hay amplias brechas de género que afectan a las féminas. Por ejemplo, la participación en el mercado laboral es un 70% para los hombres y apenas el 30% para las mujeres, según el informe de la Dirección de Salarios de la Secretaría de Trabajo. Sara Carranza, Telenoticias. La representante del BID en Honduras, María José Jarquín, informó este viernes que ese organismo de crédito internacional tiene a disposición $400 millones en préstamos para Honduras para los próximos 2 años. Las asignaciones para Honduras son en un periodo bienal y tenemos una asignación indicativa de alrededor de $400 millones disponibles, ¿verdad?, para Honduras, para tomar préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero, como lo decía antes, estamos en diálogo con el gobierno para ver si tienen a bien utilizar estos recursos y en qué sectores. Jarquín informó que actualmente el Banco Interamericano de Desarrollo tiene una cartera de créditos en el país por $1.400 millones en 25 áreas. Nos separamos por un momento, pero al retorno, observadores internacionales piden a la nominadora actuar con independencia en la selección de postulantes. Pero antes, la prioridad para comenzar un nuevo año es ahorrar y buscar opciones que le permitan hacerlo, pero también es evitar endeudarte, y así se lo hacemos ver en nuestra sección de educación financiera. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Este regreso a clases paga todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Pero si existe aún deudas, hay opciones. El dinero que generes debe ir directamente al pago de deudas, no lo gastes en otras cosas que no necesitas. La mejor forma para salir de una crisis financiera es hacerlo sin créditos, de manera orgánica. Siempre tenemos cómo generar otros ingresos, vender cosas que no necesitamos, organizar una rifa o aprovechar alguna habilidad que tengas. Lleva una vida acorde a tus ingresos. Vive por debajo de tu nivel de ingresos, es decir, no te gastes todo para que te permitas ahorrar, invertir y crecer financieramente. Es importante realizar un presupuesto realista de los gastos para todo el año, incluso gastos menores. Aprende a utilizar el dinero. Si todos utilizamos dinero, debemos saber cómo funciona, cómo crece, cómo se deprecia, cómo se debe pagar por usar dinero de otros. Se debe aprender a usar los instrumentos financieros a nuestro favor. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Divídelo todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central anunciaron este viernes que a partir de la otra semana entren en vigencia las multas por uso indebido de estacionamiento vial en las calles y avenidas. Las mismas van desde 400 hasta 3.000 empiras para carros livianos y para carros pesados andan por el orden de los 6.000 empiras. A partir de la otra semana, la Gerencia de Movilidad Urbana de la MDC, a través de la nueva Policía Municipal de Tránsito, comienza a ser efectivo el artículo 135 del Plan de Arbitrios del 2020 para sancionar a los conductores que se encuentren mal estacionados en las calles de la capital. Nuestra misión no es poner multas,
Nuestra misión es hacer respetar el uso debido de la vía pública. Con eso vamos a poder realizar un orden, vamos a poder también implementar pues, el tema de educación vial y una ciudad más ordenada. Al tener una ciudad más ordenada vamos a tener menos congestionamiento vehicular y vamos a poder garantizar a la ciudadanía tiempos de recorridos menores. Mendoza explicó que ya hay presencia en la calle de la Policía Municipal de Tránsito. Sin embargo, se decidió primero en concientizar a los capitalinos con la entrega de boletines, antes de comenzar a aplicar las multas que van desde 400 lempiras para vehículos que estén aparcados en lugares prohibidos y 3.000 lempiras para los que estén estacionados sobre las aceras. Asimismo, para los vehículos pesados las multas son de 1.200 la leve, 3.000 la grave y 6.000 la muy grave. La realidad es que eso está mal, hermano, está mal porque imagínese, ya nosotros ya no vamos a poder trabajar, pues, ¿me entiende? Uno que es trabajador no va a poder trabajar porque si los tienen aquí, ajá, y al lado de los vienen y los ponen una multa, no vamos a poder trabajar. No, ya este gobierno ya no hay que hacer, usted ya está estafando al pueblo, ya es demasiado, ya lo que está haciendo es demasiado ya. No hay dinero ni para comer. No hay dinero para comer, pues en eso deben de preocupar por la salud y la educación, que mire la salud cómo está, por las bandas, por las patas, pues que no hay medicamentos en los hospitales, no hay en los centros de salud y no hay nada, pues. Las autoridades municipales aseguran que una vez inicie la aplicación de las multas, los capitalinos no pueden alegar ignorancia de la ley, ya que se socializó antes de entrar en vigencia y los 50 policías municipales portarán sus propios talonarios de infracciones. Así es, por eso es que aún no ha salido, ¿verdad?, esto, porque se está socializando lo que es un plan, ¿verdad? Más que todo, ayudarle a las personas, darles soluciones para que cuando una vez se ponga en marcha esto, no hay ignorancia de ley, espacios públicos. La nueva unidad policial es parte del plan de un mejor ordenamiento vial de la capital, que también incluye el tema de la señalización y habilitación de espacios para que los capitalinos puedan estacionar sus vehículos. En otra temática, la misión internacional de observación presidida por el ex vocero de la Maxi, Juan Jiménez Mayor, señaló este viernes a través de una publicación en su cuenta de Twitter que el mecanismo de selección de candidatos a magistrados debe asegurar la independencia de los y las magistradas del Poder Judicial, prohibiendo la selección de personas que hubieran tenido puestos directivos en los partidos políticos, vinculación con el crimen organizado, delitos de corrupción, violencia de género y acoso sexual. El fragmento surge en respuesta a un planteamiento hecho por la misión respecto a qué podría pasar si el Congreso no respeta el esfuerzo de la Junta Nominadora y la vigilancia de la sociedad civil al proceso de selección de las y los magistrados al Poder Judicial. Las presiones políticas hacia varios miembros de la Junta Nominadora para que declaren sin lugar las denuncias y tachas contra los postulantes más objetados habría retrasado por algunas horas la discusión de 25 expedientes correspondientes a igual número de postulantes, entre ellos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el director del Infop, Afín Libre, Freddy Cerrato, que tienen un rosario de cuestionamientos. Hasta las 6 de la tarde de este viernes, el órgano colegiado aún no iniciaba con la deliberación de cada caso, generando incertidumbre en la ciudadanía que ha mantenido una gran esperanza en el trabajo de la nominadora, que programó para este sábado las audiencias de notificación, donde darán a conocer las resoluciones sobre quienes son apartados del proceso y los que pasan directamente a entrevistas públicas. Bueno, además de los actuales inquilinos de la diosa Temis y el director del Infoc, el ex canciller Milton Jiménez y otros burócratas como las magistradas del Tribunal de Justicia Electoral Miriam Barahona y Gaudí Bustillo, junto a varios funcionarios judiciales de Corte de Apelaciones y Supervisión General, destacan entre los aspirantes objetados. A medida que se acerca el plazo para seleccionar la nómina de al menos 45 postulantes, las presiones a lo interno de la Junta Nominadora crecen en medio de una vigilancia ciudadana nacional e internacional que le pide seguir actuando con la independencia y credibilidad que hasta ahora se ha ganado. El presidente de la Junta Nominadora, Mario Urquía, informó que el próximo martes estarán concluyendo las audiencias públicas para los postulantes que salieron avantes de la etapa de tachas y denuncias. Este domingo participarán 8 y el lunes 2, quedando pendientes los aspirantes que aún están a la espera de conocer si fueron declaradas al lugar o no las objeciones en su contra. Las entrevistas es una herramienta que no tiene una puntuación como tal, pero es una herramienta para poder tener una mejor valoración al conocer de primera mano las exposiciones de los postulantes, y eso se conjuga con todo el material escrito que presentaron al momento de postularse.
Ese es el trabajo que sigue, ya determinar, conforme a la matriz de evaluación, cómo va a ir conformado el listado. Este viernes la Junta Nominadora discute las tachas y denuncias interpuestas en contra de 25 postulantes, entre ellos los 6 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y varios funcionarios actuales. El diputado de Libre Jorge Calix aseguró que de cara a la elección de la Corte Suprema de Justicia tomará una posición conforme a la línea de partido y de la bancada de este instituto político en ese poder del Estado. Es un solo partido y tiene una sola bancada. Eso quiero dejarlo bien claro. Cuando venga la nómina de 45 personas por lo menos que tiene que mandar la Junta Nominadora, como partido nos vamos a sentar a evaluar a los mejores y como partido vamos a tomar una sola determinación. Calix descarta que la bancadita de la disidencia que representa no busque una cuota o que no busque una cuota de poder al momento de la elección del Poder Judicial. Ante la falta de propuestas e iniciativas para que Honduras gane terreno en la lucha contra la corrupción, el fiscal jefe de la unidad especializada contra redes de corrupción insiste en su petición para que se deroguen los decretos 116-2019, 57-2018 y 93-2020, sobre todo el primero, que fue objeto de una inconstitucionalidad al intentarse su exclusión en 2018 en las disposiciones generales del presupuesto. Y aunque esto me cueste la reelección en el 2018 se trató de introducir el mismo contenido del decreto 116 en las disposiciones generales del presupuesto. En ese momento se interpuso un recurso de inconstitucionalidad, pero vea cómo los políticos juegan con el conocimiento de nuestra sociedad. Se admite el decreto de inconstitucionalidad, se declara con lugar, pero ya se tenía listo el decreto 116 con el mismo contenido y de esa manera se aprobó en el Congreso. O sea, quedamos en lo mismo. O sea, el mismo contenido que había declarado inconstitucional la Sala, lo aprueba el Congreso Nacional, pero ya en una ley diferente, que es la ley para la liquidación de todos estos fondos que van dirigidos a proyectos sociales, que es el decreto 116-2019. Ahora, en el nuevo presupuesto para la administración 2023 no se incluye el contenido del 116-2019 porque ya existe. Lo que hace es aprobar un fondo que será manejado por los diputados y esto debe ser reglamentado. Este viernes el fiscal de la UFERCO, Luis Javier Santos, dijo que a pocos días de que cese la actual Corte de Justicia, existe una prisa en la justicia por cerrar los casos de impacto de redes de corrupción presentados por su unidad y la Maxi de los años 2017 y 2019. A pocos días de la sustitución de la actual Administración de Justicia en el país, el fiscal de la UFERCO advierte del apuro por archivar casos de corrupción, amparándose en el decreto 116-2019, que exige derogar por considerarlo una barrera de protección para implicados en grandes casos de corrupción. Hay más de 60 imputados en los 4 casos que se han mandado a archivar, al menos del OFECIC, y se han mandado a archivar también otros casos que son de otras unidades. Entonces, lo que se está creando con ese actuar es impunidad. Santos cita sentencias judiciales que dejan claro si es aplicable o no la prejudicialidad que establece el citado decreto, que a su criterio ha detenido ya la instrucción de varios casos de corrupción presentados por Maxi y UFECIC entre 2017 y 2019. Y por su parte el Tribunal Superior de Cuentas no emite esos informes, pues los casos quedan en el olvido. Después surgen nuevos casos, surgen nuevos intereses, surgen nuevas investigaciones y esos casos van quedando rezagados y ya no hay interés por la justicia porque se esclarezca lo que pasó en los mismos. El fiscal Santos pregunta por qué los casos de corrupción con amparo pendiente no son resueltos a tiempo, aunque los proyectos de sentencia están terminados en el circuito judicial anticorrupción, paralizando la justicia de manera imprudente. En relación a estos casos se consultó la opinión del presidente de la actual Corte Suprema de Justicia y esto responde. Corrupción sobre ruedas, que se sacó dinero de Banadesa para poder rentar vehículos para campaña política, está pendiente de sentencia. Pandora, el caso contra Jacobo Regalado, contra los que autorizaron la salida del dinero, también está pendiente de sentencia en los juzgados anticorrupción. ¿Y por qué?
porque hay recursos de amparo interpuestos por los defensores en la Sala de lo Constitucional. Nosotros hemos diseñado un circuito en esa materia, creemos que funciona adecuadamente, se cumplen los plazos, se hacen los juicios orales en los tiempos establecidos, pero dependemos de que el Ministerio Público presente las acusaciones y en este caso, por ese decreto que tiene todavía parcialmente vigencia, entiendo, el Ministerio Público también está dependiendo del mismo. Santos pide estar pendientes de sorpresas que pueda dejar la Sala Constitucional al dejar sus cargos, como ha venido haciendo, señala, en fecha previa a vacaciones, semana morazánica y ahora previo a dejar sus cargos, si no se reeligen. Como parte de las acciones del gobierno de la presidenta Xiomara Castro para proteger y restaurar el bosque, este viernes se lanzó el programa Padre Andrés Tamayo a través del ICF para proteger microcuencas y el bosque con la prevención de incendios forestales. Este programa del Padre Andrés Tamayo, que abarca 150 municipios en labores de protección y recuperación forestal, para cubrir la parte de reforestación, pero también incluye el apoyo financiero a municipalidades para manejo de desechos sólidos para evitar la contaminación de nuestras fuentes de agua. La gobernante también dice que este es el año para rescatar el lago de Yohoa y los manglares de la zona sur y la biosfera del río Plátano. Vamos a salvar el lago de Yohoa para asegurar su capacidad de regeneración. Y la tarea que sigue son los manglares de la zona sur, tan importantes para la vida marina. Este año se apuesta también a disminuir los incendios forestales con el involucramiento de las poblaciones, de las comunidades que recibirán un salario a cambio de cuidar los bosques y se empoderen de los recursos naturales. Ante el anuncio gubernamental y las acciones encaminadas a habilitar el proyecto habitacional Ciudad Mateo, la Fundación Hondureña de Ambiente y Desarrollo y Vida recomendó a las autoridades del gobierno una participación ciudadana abierta e inclusiva que garantice el pleno conocimiento y acceso a información relevante, en especial los sectores que pudieran verse impactados por esas decisiones. La Fundación también resalta los resultados de estudios de varias organizaciones nacionales e internacionales como la OPS, OMS y de la Cooperación Internacional como JICA y de identidades o entidades estatales que revelaron significativos impactos negativos en la cuenca del río Guaserique que hacían contraproducente continuar su ejecución. Ante esto, la Fundación Vida solicita a la brevedad posible al gobierno de Honduras proceda a revisar los antecedentes del proyecto habitacional Ciudad Mateo y reconsidere su rehabilitación para evitar los perjudiciales impactos ambientales y socioeconómicos que esa decisión tendrá. Durante 90 días estará vigente el decreto de emergencia sanitaria por influencia aviar en Honduras. Autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Inocuidad Alimentaria indicaron que, previo a su publicación en la Gaceta, ya se realizan acciones de control para evitar que la enfermedad llegue a las granjas avícolas y afecte la cadena alimenticia nacional, lo que implicaría graves pérdidas económicas, escasez de carne de gallina y huevos, productos esenciales en la canasta básica. Los animales que se han encontrado y los cadáveres, más que todo lo que se hace en el procedimiento, pues, y contando con todas las medidas de bioseguridad para que estos cadáveres pues no sean un foco de infección y la diseminación de la enfermedad a animales de traspatio o los sistemas de comercial o a otras especies silvestres. El especialista en epidemiología Tito Alvarado explica que de registrarse casos de influencia aviar en aves de granja se tendría que sacrificar a los animales con sospecha de infección para evitar la propagación de la gripe aviar en otros animales y el peligro de que el virus mute al grado de ser transmitible a los seres humanos. Hay una ave infectada, confirmada, con seguridad le va a pasar a todas las demás o ya están infectadas muchas de ellas. Entonces, la única forma es eliminar todo el sitio, acordonarlo todo y sacrificarlo y eliminarlo. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, desde diciembre hizo la recomendación de activar los protocolos de emergencia en la región, esto debido a la confirmación de casos de influencia aviar H5N1 en Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela.
La congresista del Partido Libertad y Refundación, Silvia Ayala, denunció que 90 bienes inmuebles fueron inscritos a su nombre en el sistema del Instituto de la Propiedad. Porque el 3 de enero de este año se me hizo llegar un archivo de PDF titulado Propiedades de Silvia Ayala en José Santos Guardiola. Al abrir el archivo me encuentro que existen planos georreferenciales de una gran cantidad de inmuebles en la isla de Roatán y que aparecen a mi nombre. Como profesional del derecho, para verificar esa situación, ingresé al sistema de consultas en línea del IP, donde pude constatar que hay 98 inmuebles que se encuentran registrados a mi nombre en la isla de Roatán, una situación que es completamente alejada de la verdad. Yo no poseo ningún inmueble. Ayala afirmó que se pone a disposición del Ministerio Público, como de la Policía Nacional o cualquier otro ente investigativo del país. Una reconocida maestra fue asesinada este día en el patio de su casa en la comunidad de Las Ánimas del municipio de Danlí, departamento del Paraíso. La víctima respondía al nombre de Silvia Leticia Elvir, quien por muchos años impartió clases en el Instituto Felipe Elvir, ubicado en la misma zona. La información preliminar establece que el hecho se registró en el patio de la vivienda de la víctima, donde un sujeto la atacó con arma blanca para quitarle la vida. El cuerpo de la malograda mujer quedó tendido en el suelo del patio de su propia casa. Una mayor atención primaria de las autoridades, la aprobación de las casas refugio y el apoyo de las alcaldías solicitan organizaciones defensoras de las mujeres para evitar un incremento en la cifra de feminicidios en el presente año. Desde el Foro de Mujeres por la Vida. Un mayor respeto a la vida de las mujeres demandan dirigentes del Foro de Mujeres por la Vida ante la preocupación que surge por la muerte violenta de al menos 9 en lo que va del mes. Esperan mayores y prontas respuestas de las autoridades para garantizar una efectiva atención primaria a las mujeres en riesgo en los diferentes municipios del país. Esperamos que las municipalidades también cumplan con las transferencias y los procedimientos del 5% que se debe dar a las oficinas municipales de la mujer para todo el trabajo en los municipios. O sea, eso es parte, ¿verdad?, de todo este quehacer. Además aseguran que estarán vigilantes para que por lo menos se establezca una casa refugio por departamento. Para que las mujeres al momento que tengan que salir de sus casas, de sus comunidades, para poder salvaguardar su vida, puedan encontrar una respuesta por parte de la institucionalidad y no sentir que están solas, ¿verdad? Porque las mujeres no se van de sus casas porque quieren, las mujeres se van huyendo y necesitan un espacio donde ellas se puedan sentir seguras y puedan estar respaldadas por el ente que debería estarlas apoyando. Indican que en ciudades como San Pedro Sula es urgente una casa refugio, tomando en cuenta la cantidad de denuncias que reciben en sus oficinas y en las de diferentes operadores de justicia. El año anterior la cifra rondó las 2.900 entre la Dirección Policial de Investigación, el Juzgado Especializado contra la Violencia Doméstica y Ministerio Público. San Pedro Sula ni siquiera existe todavía la casa refugio activa. El convenio entre la municipalidad y el gobierno central no se ha firmado y esto sí es un retroceso porque en años anteriores al menos teníamos una casa refugio para unas 15 mujeres en condiciones que ya habían denunciado, pero digamos que al menos existía eso. Nos preocupa que a estas alturas y luego de un año de debate sobre este tema todavía no exista en San Pedro Sula una casa refugio. Lo que buscan es prevenir los feminicidios, que el año anterior superaron los 250. Además, solicitan que los casos pendientes de justicia tengan una respuesta para que la impunidad no siga reinando. El asesinato de 2 activistas defensores del río Guapinol en Colón ha desatado la preocupación de organismos humanitarios al conocer que la fiscal Karen Martínez, que los criminalizó, es ahora la que ha sido asignada para investigar su crimen. El rumbo que podría tomar la investigación del crimen contra Ali Domínguez y Jairo Bonilla, 2 defensores de los ríos Guapinol y San Pedro y del Parque Nacional Montaña de Botaderos, preocupa a este doctor en derechos humanos, quien señala que Karen Edith Martínez, la fiscal que usó pruebas ilegales para criminalizar a 8 defensores de Guapinol, los que pasaron 2.5 años en prisión, ahora es la fiscal a cargo del caso de los 2 defensores asesinados. ¿Cómo es posible que la fiscal que acusó criminalmente con pruebas falsas a los defensores de Guapinol
sea la misma que ahora va a investigar la muerte de 2 de esos defensores de Guapinol. Obviamente esto viola gravemente el principio de independencia e imparcialidad que debe regir un proceso de investigación de este tipo. Lo que más preocupa en el bufete Justicia para los Pueblos es el tipo de indagaciones que podrían existir en este caso. Temen que con el antecedente de la fiscal peligre la investigación sobre este crimen y no se logre justicia. Y no solamente es la fiscal que presentó la acusación, sino que además se parcializó y de manera despectiva también se refería sobre la lucha y sobre lo que hacían los defensores del río Guapinol. Pero en el Ministerio Público explican que la fiscal señalada por los abogados defensores de derechos humanos no llevará la investigación del crimen contra los ambientalistas de Guapinol. Ella estaba en turno ese día y le tocó hacer el levantamiento, pero posteriormente fue turnado el caso a otra fiscal, que no se pudo hacer o realizar la autopsia respectiva, que es un insumo sumamente importante en el proceso investigativo para determinar la causa de muerte de una persona. Eso por un lado. Por otro lado, también los familiares contaminaron la escena del crimen o la escena donde fallecieron estas 2 personas. En el CONADE señalan la necesidad de que las autoridades realicen investigaciones efectivas y no informen de manera anticipada supuestos móviles. Piden que se apeguen a los estándares interamericanos. No debe de ser una investigación que descarte o que menosprecie el hecho de que son defensores o que su riesgo pueda venir por ahí. De hecho, los manuales interamericanos respecto a la investigación de muerte de defensores señalan que en casos como estos la primera hipótesis a considerar es la relación que puede existir entre la labor de defensoría de la persona y un posible móvil del crimen. De acuerdo con información del CONADE, al menos 18 defensores del derecho a la tierra y al ambiente fueron asesinados en Honduras entre el 2017 y el 2021. Estiman además que solo en el 2021, unas 170 personas que se dedican a estas actividades fueron víctimas de ataques, hostigamiento y amenazas. La muerte de 2 empleados del transporte de pasajeros en San Pedro Sula mantiene preocupados al sector, que piden replantear las medidas del estado de excepción para hacer o que éstas sean más efectivas. La muerte de 2 conductores del transporte de pasajeros, uno de taxi y otro de bus, mantiene preocupados a este rubro, que pide a los entes de seguridad ser más rigurosos para no terminar siendo parte de las estadísticas. No hemos visto hasta este momento una reacción de las autoridades de la Secretaría de Seguridad. Yo observo de que solo salen a la palestra pública en los medios de comunicación montando conferencias de prensa cuando capturan 3, 4 personas de bajo nivel. Desde que se implementó el estado de excepción el 6 de diciembre de 2022, los transportistas no habían perdido ninguno de sus trabajadores. Hasta esta semana que Roberto Antonio González, motorista de un Rapidito, fue asesinado en la colonia Guadalupe y Giovanni Alvarado fue acribillado ayer en el taxi que manejaba. Ante estos hechos, la policía mantiene operativos en puntos de arranque de las unidades. Se realizó el levantamiento de ambos transportistas, por lo cual ya se está trabajando Policía Nacional y Ministerio Público. Esto pues recabando todos los datos pertinentes acerca de cómo fueron los móviles de la muerte de estas 2 personas, como de los grupos delictivos que pueden haber estado organizados. Ya estamos trabajando también con lo que es la pericia, todos los indicios y todas las pesquisas que se recolectaron en la escena del crimen. Este investigador reconoce los avances que se ha tenido con la implementación del estado de excepción, pero si los comparamos con las acciones de El Salvador nos quedamos aplazados. Aquí se debe modificar las medidas de combate al delito, explicó. Como defensor de derechos humanos y integrante del Movimiento Amplio, nosotros también creemos que la solución al problema de la violencia también pasa por involucrar a las comunidades, ¿verdad? Necesitamos obviamente apoyo de las instituciones del orden, pero sabemos que todo no va a venir, entre otras cosas porque ellas mismas están contaminadas. En los primeros días de 2023 son 2 los muertos del rubro del transporte público que se registran en el país, ambos en San Pedro Sula. Orly Martínez, Telenoticias. Que celebra el 276 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa retomará presencialidad este 2023. Autoridades de la Iglesia Católica invitaron a los feligreses a la gran celebración que se prepara con los mensajes eclesiásticos de unidad, espectáculos artísticos y show de luces que se han convertido en una tradición para conmemorar la celebración de la fe cristiana.
El año pasado lo hicimos de manera semipresencial, pero esta vez será presencial y volveremos a las actividades normales que se han hecho, como el videomapping, la alborada, los tipos de conciertos que se han presentado. Entonces eso requiere una mejor logística y una mejor disposición del lugar para la participación ciudadana. La Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas informó que se preparan con suficiente anticipación para la celebración a la Morenita de Suyapa. Según informaron, se esperan al menos 1 millón de feligreses. 176 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa, pues estamos liderando también todas estas actividades. Estamos coordinando con el Ejército, con la Policía, un poco más de 100 puestos de control para brindar seguridad y atención a la población. Y a lo interno también vamos a tener lo que son campamentos y albergues, ya los tenemos identificados y equipados para aquella población que pueda pernoctar también y brindarle toda la ayuda y la colaboración que ellos puedan requerir. La organización de la Alborada cuenta con apoyo institucional multisectorial para garantizar la seguridad en una celebración que une a los creyentes de la Virgencita de Suyapa. Inauguran en Danlí la primera etapa del Centro de Atención al Migrante Irregular, que permitirá atender a los migrantes en tránsito que ingresen por esa zona fronteriza. El Instituto Nacional de Migración, con el acompañamiento de otras entidades del Poder Ejecutivo, diputados por el Departamento del Paraíso y miembros de la actual Corporación Municipal de Danlí, inauguraron la primera etapa del Centro de Atención al Migrante Irregular, el que contará con una capacidad instalada de 150 camas. En este lugar se brindará atención especializada a las personas que transitan por esta zona del país. Hoy es la primera etapa del Centro de Atención al Migrante Irregular, esto para dar una respuesta a esa gran demanda y necesidad que tenía el Departamento del Paraíso y el municipio de Danlí sobre el tema de la migración irregular. La Secretaría de Derechos Humanos apoyará permanentemente este centro para velar por el respeto irrestricto de las personas en condición de vulnerabilidad, asegura su titular, Natalie Roque. Como pueden ver, este espacio pues tiene una sala de atención y registro, también tiene un espacio de clínica, tiene espacios, zonas de descanso, zonas con acceso a servicios básicos, así que es un espacio de garantía. Por su parte, la Comisión Permanente de Contingencias COPECO tiene a disposición su personal y logística por tratarse de movilizaciones masivas. El 80% de lo que usted ve aquí es logística de COPECO. Las casas estas, las casitas donde están las camas y las diferentes áreas, es inventario de COPECO que nosotros logramos una donación. Este centro fue bautizado con el nombre del exdirigente de Libre y exdiputado Francisco Paz, fallecido a causa de la COVID-19, gesto que agradece su familia. Pues decirles que tengo sentimientos encontrados, ¿verdad? Pero a la vez muy contenta, muy alegre de que se honre la memoria de quien fue nuestro líder y para mí pues va a seguir siendo mi líder eterno. Ya el día lunes comenzará a operar la primera etapa de este centro de atención al migrante irregular bautizado con el nombre de Francisco Paz. Edin Portillo, Telenoticias. En un comunicado, la Alcaldía del Distrito Central informó que hizo entrega de 16 casas que fueron rehabilitadas al sufrir daños por el hundimiento del embaulado por las lluvias del año pasado en la etapa 2 de la colonia Prados Universitarios. Luego de reparar el socavón, las autoridades pavimentaron con concreto hidráulico la calle afectada. Hola, ¿qué tal? Feliz noche de viernes. Quiero darles una buena noticia y es que la ciudad de Shenzhen se ha convertido en la primera ciudad en el mundo en que su transporte público es completamente eléctrico. 16,000 autobuses, 20,000 taxis, todos eléctricos, y con esto pues disminuye la polución que tanto ha cobrado la vida de personas ahí en China y también descienden las emisiones de dióxido de carbono en ese punto. Así que esto es lo que tenemos que hacer en todos los sectores para luchar contra el calentamiento global y el cambio climático. Como se los habíamos anticipado desde hace 10 días, bueno, pues está llegando, está sobre nosotros ya el frente frío, tenemos un evento de viento del norte, vientos que conforme avancen las horas, pues serán más fuertes, mientras la humedad continuará posicionándose en todo el litoral Caribe. Durante la madrugada de este sábado estará lloviendo mucho en todo el litoral Caribe y zonas del occidente.
El oleaje en las próximas horas será más intenso a lo largo de todo el litoral Caribe durante la jornada sabatina, mejorando levemente para el día domingo. Mientras pues la parte delantera deposita esa lluvia, esa humedad, el sistema anticiclónico que empuja, que llamamos cuña de alta presión, pues tendrá el frente ya dentro del territorio hondureño durante todo el día sábado, y para el día domingo pues tendremos una mejoría, pero durante la jornada sabatina las lluvias se extenderán en todo el litoral, occidente, algunas áreas del centro, y las temperaturas caen. Amanecemos con 19, por ejemplo, en el litoral Caribe, 16, que no es normal en San Pedro Sula, 9 en el occidente, 12 grados para levantarnos aquí en el centro. En el sur sí se mantienen pues elevadas las temperaturas, y 22 en la región oriental, 16 en zonas de Olancho. Esas temperaturas sufrirán en las mínimas descensos bien marcados para el día domingo. A tomar en cuenta este pronóstico y a cuidarse mucho. Siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. A continuación, el hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. A medida que se acerca el plazo para la selección de la nómina de postulantes que será enviada al Congreso Nacional para elegir la próxima Corte de Justicia, crecen las presiones sobre la nominadora, y la misión internacional que encabeza Jiménez Mayor aboga porque mantengan su independencia. Así ven las mujeres la incorporación de la visión de género en el presupuesto de la República. Y que ahora se haga una incorporación de la perspectiva de género es un paso, es una medida afirmativa que nosotras rescatamos. Sin embargo, que esté puesto en la teoría no significa que en la práctica se vaya a llevar a cabo. La conflictividad en educación no cesa, y el ministro Esponda expresa de sus propias redes. Opinan expertos a lamentar que esta crisis de inicio de año siga teniendo en jaque el rumbo de la educación en Honduras. Hasta aquí Telenoticias Estelar. A todo, gracias, buenas noches. A continuación, las 5 de TN5. Feliz fin de semana. Las 5 de TN5 son presentadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Más educación igual más posibilidades. BCE, tu bienestar nos hace crecer. Diputada Espinosa denuncia que presupuesto aprobado sigue con viejas mañas corruptas de hacer reformas a leyes vitales en artículos transitorios con vicios de inconstitucionalidad. Segunda evaluación de gabinete ampliado se autofelicita al aprobar con más de 78% su nivel de gestión, y presidenta Castro con índice de aprobación de un 62%. Productores agrícolas enfrentan nuevo trago amargo al entrar en vigencia desgravación arancelaria en el marco del CAFTA para importar maíz y arroz. Presidenta Castro lanza programa de reforestación del bosque denominado Padre Andrés Tamayo. Fiscal que criminalizó a líderes de Guapinol asesinados es ahora la designada para investigar su muerte, cuestionan grupos humanitarios. Las 5 de TN5 fueron presentadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Más educación igual más posibilidades. BCE, tu bienestar nos hace crecer.